desde su origen, por supuesto que nuestro origen es Dios, desde su creación somos siervos. Dios nos hizo como siervos. No hay un ser humano que no sea siervo. Nosotros fuimos diseñados para ser siervos. Lamentablemente, la Biblia nos enseña que hubo un individuo que no quiso ser siervo, un ángel, se le rebeldizó a Dios allá en el cielo, y luego vino a provocar también la misma rebelión en el ser humano para con Dios. Y por esa razón, uno de los problemas de los seres humanos que comenzó con Satanás es no reconocer que somos siervos. Pero por esa razón decía, ese amén, casi que me devuelvo, hermanos. Todos los creyentes somos siervos de Dios porque Él nos hizo siervos. Porque Él nos compró. Recuerdan ustedes, la Biblia nos enseña que el pecado le robó, Satanás le robó a través del pecado. Esos siervos que son diseñados por Dios o que fueron diseñados para servir a Dios. Luego entonces el hombre, cuando pecó, comenzó a servirle al pecado, al diablo, al mundo. El hombre se hizo siervo de ellos. Entonces Jesucristo vino para volver a comprar lo que era suyo con su sangre preciosa. Por esa razón, el término redención indica que Él vino a comprar, a rescatar aquello que se le había perdido. Ese siervo que Él hizo, que el pecado se lo tomó cautivo, se lo llevó cautivo, ahora viene a rescatarlo. Y dice la Escritura, dice Dios que lo vino a rescatar con su propia vida, con su propia sangre. Pero la Biblia también nos enseña que para poder servir a Dios de la manera correcta, necesitamos capacitarnos para servirle. Él nos capacita. Y además de ello, hay un modelo de servicio. El Señor Jesús, cuando vino, Él dijo, porque yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. El Señor Jesús es el modelo. Por esa razón, es el escritor San Marcos quien presenta a Jesús como el siervo de Dios, el siervo de Dios. Porque Jesús mismo se nominó, yo soy el siervo de Dios. Y Él vino entonces con esa actitud. Lamentablemente, en nuestro mundo uno de los problemas que tenemos es eso, una pelea continua buscando el señorío de uno sobre otro. Ahí sí, entre nosotros se aplica ese dicho que dice, muchos caciques y pocos indios. La idea es, muchos señores y pocos siervos. Esa es la idea. Y eso es lo que tenemos hoy. Un conflicto continuo de quién sirve, quién es el que sirve. Según Dios, deberíamos luchar, sí, pelear, por decir así, por servir. Porque la Escritura dice que la razón de ser de nuestra vida es el servicio. Y porque la Escritura dice que el premio viene por servir, no por ser servido. A ver, pregunto, según Mateo capítulo 20, ¿quiénes serán los grandes? ¿Los que sirven o los que son servidos? Los que sirven, los que sirven. Así que en el reino de Dios, los grandes son los que sirven. Y el Señor Jesús entonces nos enseña que la manera de crecer y de hacernos grandes dentro de la obra de Él, dentro del reino de Él, es sirviendo. Entonces, debemos asumir la actitud. La pregunta es, ¿qué clase de actitud reflejas frente a Dios? ¿De siervo o de Señor? ¿Qué clase de actitud reflejas frente a los demás? ¿De siervo o de Señor? ¿Qué clase de actitud reflejas en la casa, en la familia? Yo soy el que mando, yo soy el que... Aquí se hace lo que yo digo. O de siervo. ¿Qué hay que hacer? ¿En qué soy útil? ¿Para qué sirvo yo? Esa es la llave frente a Dios
y frente a las demás personas. No es que sea viejo, pero hace algunos añitos oí, estaba muy pequeñito, ¿no? Más o menos como unos 15 años. Oía de mi abuela un dicho. Decía que el que sirve, sensibiliza a las personas a darle cosas. Dice, el que es acomedido saca hasta aquello que está escondido. Y la idea es esa. Cuando una persona se dispone a servir, sensibiliza a los otros también frente a su necesidad. Descubre entonces por medio de la Biblia cuál es la actitud que tú has asumido hasta ahora. Y si hay que corregirla, hermanos, es tiempo. Es tiempo. Te invito a que pienses, de hoy en adelante, yo quiero que mi vida, mi servicio, pueda sembrar, pueda acumular los bienes espirituales que van a venir, porque la Biblia dice eso. ¿Sí recuerdan lo que dice 1 Corintios 15, 58? Que dice que, así que hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muy bien. Entonces, pregúntate, y afina tu actitud, tu mentalidad. La actitud y la mentalidad van de la mano. La actitud es lo que tú piensas. Lo que tú piensas te lleva a actuar. Te lleva a actuar. Muy bien. Primero, la actitud debe ser una actitud de humildad. De humildad. Vamos a leer estos versículos todos juntos. La palabra del Señor dice así entonces. 1, 2, 3. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y más tarde dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice la Escritura? La Escritura dice que los seres humanos tenemos una condición. ¿Cuál es la condición de nosotros? Somos siervos. Así nos hizo Dios. Dios no nos hizo para ser dioses. El engaño lo trajo Satanás. El engaño lo trajo Satanás. Y lo insertó en la mente de Adán y de Eva. Y ese engaño ha trascendido las generaciones. Ese engaño está dentro del concepto del pecado que está en nosotros. Queremos ser señores. Queremos mandar a los demás. Queremos que otros hagan lo que yo quiero. Pero la idea, el concepto divino es, somos siervos. Estamos aquí para hacer lo que Dios nos ordena. ¿Así es, hermanos? Vivimos para ser útiles en lo que Dios nos ordena hacer. Esa es la idea. El Señor Jesús, cuando se hizo hombre, Él asumió inmediatamente su actitud. El Señor Jesús fue humilde. Humilde es eso, reconocer lo que somos. Siervos. Solo hay dos posiciones. El que está arriba es Dios, es el Altísimo, es la máxima autoridad. Y yo, que estoy acá abajo, dependo de Dios. Si Él quiere, me da la luz del sol para vivir. Si Él quiere, me da el oxígeno para vivir. Si Él quiere, me da el alimento para vivir. Eso es lo que se llama humildad, reconocer que dependemos de Dios. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
El Señor Jesús asumió esa actitud. Cuando se hizo hombre, Él sabía que era humillarse, tener límites. Y la Biblia dice que siendo Dios sin límites, Él se limitó a sí mismo. Se hizo hombre y al hacerse hombre se humilló. Porque los hombres tenemos esa condición, humilde. Engañados por el pecado, de querer ser más de lo que somos. Pero esa es nuestra condición, debemos asumirla. Fuimos creados como siervos. Fuimos esclavizados por el pecado, por Satanás y por el mundo. Pero también fuimos redimidos de la esclavitud del pecado, comprados por Cristo. Pero seguimos teniendo la misma posición. ¿Qué somos? La misma condición. ¿Qué somos? Siervos. Somos siervos. Cristo o Dios nos posicionó como siervos de Él. Dios utiliza siervos humildes para hacer grandes obras. Eso ha sido histórico. Usted puede leer la Biblia. Los hombres y mujeres que entendieron este principio, se dispusieron en manos de Dios y Él los usó. Niños, mujeres, hombres, todos fueron utilizados por Dios. Pero antes de utilizarlos, Dios les guió para asumir una actitud de siervos. De siervos. Una actitud humilde. Para ser siervo, hermanos, entonces, ¿qué es lo primero que hay que tener? Una actitud de humildad. Segundo, una actitud de sumisión. Seguimos con el engaño del pecado. Vamos a leer este versículo y luego explicamos el concepto. Mateo 8:9 dice así: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. ¿Quién está hablando? Un soldado, un militar romano, un centurión que tenía cierto tipo de autoridad. Y fue donde Jesús, y reconoció que Jesús era Señor, y que su palabra tenía poder sobre todas las cosas. Pero ese es el concepto bíblico de sumisión. Sumisión, entonces, es reconocer que hay alguien que tiene un gobierno total, absoluto del universo. Y se llama Dios. Y que Él delega autoridades en todos los aspectos de la vida. En el campo gubernamental, civil, hay autoridades. Hay autoridades. En la familia hay autoridades. Hay un orden establecido por Dios. En la vida espiritual hay un orden establecido por Dios. Donde usted se meta, ahí hay un orden. Los espíritus malos, hay un orden que a pesar de su maldad, ellos tienen que dar cuenta. Hay un líder entre ellos y hay una jerarquización. Los ángeles de Dios también tienen un orden. Dios estableció un orden en todos los aspectos de la vida. Los que gobiernan son responsables delante de Dios de los gobernados. Vamos a leer estos textos. La palabra del Señor dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. O sea, ¿qué está diciendo Dios aquí? La palabra sumisión es reconocer que Dios tiene un orden universal. El Dios de la Biblia tiene un control absoluto desde lo más pequeño hasta lo más grande. Él dice que cuenta las estrellas. Es más, los cabellos de tu cabeza. Te pregunto esta mañana cuando estaba frente al espejo,
Y los que no nos peinamos frente al espejo, ¿te diste cuenta cuántos cabellos se te cayeron esta mañana? Si pudiéramos preguntarle a Dios, Él nos diría en estos momentos, yo sí. Cada cabello de tu cabeza se cae porque Dios lo determina y porque Dios lo permite. Cada célula de tu cuerpo es manejada de manera perfecta. Cada estrella inmensa, mucho más grande que nuestro planeta Tierra, es dirigido, es gobernado, se extingue, es reemplazada por otra. Hay explosiones inmensas en el universo que si nos llegara un poquito, aniquilaría el planeta Tierra. Pero Dios tiene un control total de eso. ¿Sabes cuántos pedazos de roca han caído del espacio, de meteorito cayeron anoche? Dios sí sabe. Tal es su grandeza, tal es su majestad. Él tiene un gobierno, Él gobierna sobre todo. Los animalitos pequeños, no se vayan a poner un poquito quietos, pero todos los animalitos que hay dentro de nuestro sistema digestivo y dentro de nuestro cuerpo, están allí porque Dios lo gobierna y Dios lo permite. Es asombroso, me asombró el día que supe que en mi almohada viven una cantidad de animalitos y en el colchón nuestro viven una cantidad de animalitos que esperan ansiosos que yo vaya y me acueste y deje todos los depósitos para luego ellos alimentarse y al día siguiente recibirme con su estiércol allí bien adornadito en la cama. Esa es la realidad, pero ese es el mundo. ¿Y quién dirige todo eso? ¿Sí recuerdan cómo se llaman esos animalitos pequeñitos que usted no lo ve? Los famosos ácaros. Uy, ácaros, pero es la realidad. Y será mejor que se siga acostando en la cama, porque si se va de la cama vas a encontrar no solo los ácaros, sino otros más. Su misión es estar bajo la estructura administrativa, bajo el orden establecido por Dios. Eso es. Y si usted no está dispuesto a que Dios le dé órdenes, usted no está listo para reconocer que es un siervo. Siga las órdenes de Dios. Él tiene un orden. Esa foto me impactó mucho porque esa es una de las palabras para siervo en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Resulta que la historia de esta palabra es que había un capitán del barco. Los barcos de guerra, ese es un barco de guerra. Esos que están allí son los que movían el barco, son los motores del barco. Y ellos tenían que moverse de manera acompasada, mover los remos al mismo tiempo, dirigidos por una persona. Y habían otros que dirigían el timón del barco. Cada persona dentro del barco ejecutaba una labor importante para que el barco pudiera transportarse y cumplir su papel de ser uno de los destructores de los barcos de guerra más poderosos de esa época. Cada persona tenía que saber que tenía una función. Había un orden. Y saben ustedes que cuando estamos bajo el orden establecido por Dios, somos más eficaces, eficientes en todas las cosas. Una tercera actitud es la obediencia. Seguimos leyendo. Lucas 15:29 dice así: mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Quién dijo esto? El hermano del hijo pródigo. Sí. ¿Cómo se llamaba? No sabemos, pero eso lo dijo él. Entonces, parte de la actitud del siervo es estar listo a obedecer. Este muchacho, este hijo, estaba listo para obedecer a su papá. Te he servido sin desobedecerte. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, la obediencia hace parte del servicio. Seguimos leyendo. Hechos 4:19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo
delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios? Ese es el principio universal. La obediencia a Dios es justa. O sea, es lo normal, es lo recto. Si Dios es la autoridad máxima, si Dios me creó como siervo para que obedezca, entonces lo justo es que obedezca. Lo justo es que obedezca. La obediencia a Dios también es necesaria. Si usted no obedece a Dios, usted se va a autodestruir. Porque va a hacer cosas que a la postre van a ir contra usted mismo o contra usted misma. Y le va a hacer daño. La obediencia a Dios, el concepto de necesaria no solamente es que, bueno, Dios lo exige y por eso necesito. No, es que a mí me beneficia obedecer a Dios. A mí me beneficia. El benefactor soy yo. Por esa razón, es necesaria. Y otro concepto dentro de necesaria, la obediencia a Dios es lo más importante, es lo más urgente. Primero Dios y lo demás, que se esperen. Primero Dios, si Dios le da una orden a usted en la palabra, hágalo, hágalo. Uno de los problemas que tenemos en estos días es que hay unos movimientos que han puesto a los hombres, a los líderes espirituales llamados pastores, a otros se nominan apóstol, cosa que no es real, y entre una cantidad de nombres que han tomado las personas hoy, apodos o títulos que se han robado, para tratar de influir sobre las personas y llevarles a obedecer lo que ellos dicen. Pero el concepto bíblico es que los siervos de Dios, llamados pastores o lo que sea, están para llevar a la iglesia a obedecer a Dios. Ese es el principio. Usted debe obedecer a Dios sobre todas las cosas. La obediencia a Dios es ordenada en la Biblia. La obediencia a Dios es suprema, es superior. Y la obediencia a Dios es primero. Cuarta actitud entonces para un siervo, que todos somos siervos, ¿cierto? Bueno, no han cambiado el concepto, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir leyendo. Lucas 17, versículo 7, dice así: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Imagínese usted y yo no estamos en esa. Vamos a seguir leyendo y ahorita damos la explicación. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sirve hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice el Señor Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútil somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Voy a leer otra vez el versículo y ustedes después de decir responden, ¿está bien? La primera parte dice así, que leo yo. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. Sencillo. Le pregunto, antes de que nos introduzcamos más en el tema, ¿está seguro que usted hasta aquí ha asumido la actitud de siervo? ¿De sierva? Bueno, vamos a ver si pasamos el examen. Un siervo no tiene descanso. No pide descanso. No exige descanso. Un siervo está cansado y sigue trabajando. ¿Ha sido esa la actitud que ha asumido hasta ahora? Un siervo no espera consideración. ¿Sí recuerda
Llega el siervo del campo y ¿qué le dice su señor? Vaya, hágame la comida. Vaya, hágame la comida. Él no le puede decir, Señor, pero es que estoy cansado, tan desconsiderado, conchudo tú. No, porque para eso es siervo. Para eso es sierva. Si el Señor le da el descanso, amén. Si no, ¿qué hay que seguir haciendo? Trabajar y trabajar y trabajar. Y después de eso, seguir trabajando. Un siervo no busca ser Señor. Un siervo no busca ser Señor. Un siervo simple y llanamente entiende que su tarea es servir. ¿Qué busca el siervo? Servir. Servir. Un siervo sirve en todo momento. Llegó del campo y llegó a la casa. ¿Para dónde va? ¿Para la cocina o para donde le toque, donde esté el servicio? Ahí está el siervo. Un siervo no espera que le sirvan. Mira la ilustración del Señor Jesús. ¿Acaso el siervo va a esperar que le sirvan cuando llega a la casa cansado? No, no va a esperar que le sirva. ¿Qué espera el siervo? Seguir sirviendo. El siervo trata a los demás como siervos, como siervo. No los trata de manera grosera, no es duro con las demás personas. Ahora vamos a llegar a un caso. Entonces, un siervo no busca que le sirvan, trata a los demás como coiguales o como superiores. Me llama mucho la atención. Ahora más tarde vamos a llegar a otro caso. Pero antes de ello, ¿estás seguro que hasta aquí has asumido una actitud de siervo, de sierva? Porque cuando no asumimos la actitud de siervos, entonces peleamos contra las demás personas. Hay uno de los puntos que es una actitud de misericordia. Hay algunos siervos que quieren ser señores de los demás y los tratan duro, como si ellos también no fueran siervos. Un siervo no olvida lo que es. Somos siervos. ¿Así es, hermanos? ¿Qué es lo que somos? Siervos. ¿Y qué debemos hacer? Servir. Servir. Ese es nuestro privilegio, esta es nuestra realidad. Un siervo sirve de buena voluntad. Efesios 6:7 dice así: sirviendo de buena voluntad, como al Señor, no a los hombres. Uno de los problemas que tenemos a veces es que las personas hacen las cosas para que le den las gracias. Bueno, esto está conectado con el anterior. Un siervo no espera que le den las gracias. Un siervo no espera que le reconozcan su trabajo, su tarea. Lo hace porque es su condición de siervo. Lo hace porque es su condición de siervo. Yo hago lo que me toca. Aquí este versículo dice que hay que hacerlo ¿para quién? Para el Señor. ¿Qué importa si las demás personas no están de acuerdo? ¿Qué importa si las demás personas no dan las gracias? ¿Qué importa si las demás personas no van a dar reconocimiento? ¡Ay, aplauso! Vamos a aplaudir. El siervo no espera aplausos. No espera nada de eso. La palabra buena voluntad indica tener buenos pensamientos que van a hacer que yo tenga una buena actitud hacia las demás personas. La clase de pensamientos que hay en mi mente van a hacer que yo asuma una actitud frente a las demás personas. Si son pensamientos malos, ay, ahí viene aquel. Entonces así voy a asumir la actitud hacia las demás personas y se va a volver una vida difícil. Por eso Dios dice que para poder servir a Dios de manera correcta, debemos asumir una actitud de buena voluntad. ¿Qué significa eso? Que yo tengo una buena actitud porque tengo buenos pensamientos y eso me va a llevar a tener un buen trato. 3 cosas: buenos pensamientos,
buena actitud, buen trato. Ese es el orden. Si usted no tiene buenos pensamientos, por ejemplo, si usted piensa mal de otra persona, cuando esa persona llega, ¿qué tipo de actitud va a tener hacia esa persona? Mala. ¿Y cómo va a ser el trato hacia esa otra persona? Un trato malo. Un trato malo. Por esa razón la palabra buena voluntad nos indica esos tres procesos dentro de la mente de nosotros. Uno, buenos pensamientos. Cuando vengan malos pensamientos hacia una persona, es mejor quitarlos. Si usted quiere tener buena relación con la persona que está al lado suyo, tenga buenos pensamientos de esa persona. Y eso le va a dar buena actitud y luego le va a dar un buen trato. Tres cosas importantes. El Señor Jesús lo hizo y Él es el modelo. Por esa razón Él exige. Que la otra persona hizo algo inadecuado que no me gustó, no importa. Yo le sirvo dice el versículo, ¿a quién? Al Señor, a Dios, y no a los hombres. Mi servicio es para el Señor y no para los hombres. Sexto, para que usted sirva correctamente a Dios, usted debe conocer al Dios que sirve. Conocer al Dios que sirve. Gálatas 4:8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Esto es clave. Quien no conoce a Dios, no sirve a Dios, sino sirve a los que no son dioses. Hay muchas personas sirviendo a ídolos. ¿Qué es un ídolo? Algo que es considerado Dios, pero que no es Dios. Hay un solo Dios. Pero hay muchas personas que no sirven a Dios y dicen que sirven a Dios. Usted me dirá ahora, pero las religiones no las inventó Dios, las inventó el hombre para subyugar a los otros hombres y hacerlos sus siervos. El primero que comenzó fue un babilónico llamado Nimrod. Astuto, hábil, dice la Biblia. Y por eso desde Babilonia, la cuna de las civilizaciones del mundo, se extienden todas las religiones. Tienen su origen allá. Y es en Apocalipsis capítulo 18, 17 y 18, donde Dios dice que va a quitar todo ese sistema. Porque las religiones hacen parte del sistema del mundo. La religión es una forma de comercio, de manipulación humana. Por esa razón el Señor Jesús tuvo que enfrentarse a los religiosos de esa época, quienes manipularon al pueblo y al gobierno romano para que Jesús muriera. Los enemigos de la iglesia en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, ¿quiénes fueron? Los religiosos judíos y el resto del mundo. Dios no nos enseña ninguna religión. Dios se autodescribe a sí mismo en la Biblia. Por esa razón la Biblia es la revelación de Dios. Y el planteamiento de Dios es una relación personal entre Él y tú, sin religión alguna como intermediario. Por eso la palabra conocer indica una relación personal entre Dios, que es el objeto conocido, y tú como el conocedor. El término griego es ginosko, que significa una relación personal entre dos personas. Muchas personas tienen información de Dios. Usted le pregunta quién es Dios. Sí, el que creó todo, el que está arriba. O, en fin, hay una cantidad de expresiones. Y algunos lo hablan de diminutivo, otros el que murió en la cruz. Pero para conocer a Dios se necesita que tú vayas a la Biblia, que es el instrumento de Él para revelarnos quién es Él, y le conozcas de manera personal. Él mismo te va a orientar. Él escribió la Biblia, Él te va a decir lo que escribió. Por esa razón, es una
imperativa necesidad para los que sirven a Dios. Si no sirves a Dios, estarás sirviendo a otras personas o a otras cosas que usan el concepto de Dios. ¿Correcto? Nimrod, desde Babilonia, conquistó al mundo con la idea de que él era Dios y que él desde el más allá podía a su esposa, la reina Semiramis, embarazarla. Y entonces esta también, que no era tan boba, convenció a la gente, mire, Nimrod me embarazó. Y todo el mundo sabía que era una prostituta. Pero la gente con esas bobadas las cree. La religión es algo impresionante. Usted se pone a investigar y es algo tan... muchas cosas que no son creíbles, pero ella las hace creíbles. Bien, para poder servir a Dios, te toca conocer a Dios que sirve. Y el instrumento siempre será la Biblia. La Biblia es el libro de Dios. Fue inspirada por Dios por medio de hombres. Algunas personas hoy dicen, la Biblia la escribió la Iglesia Católica, la escribieron los primeros cristianos. No, te toca investigar. La Biblia dice que Dios usó instrumentos humanos, pero el autor es Él. Es Él. Por esa razón la Biblia es el único libro que no se contradice con sus 66 tomos internos. Es un libro usado por Dios para enseñarnos quién es Él, para darnos descanso, para instruirnos, para hacernos vivir su paz. Entonces, conociendo a Dios a través de la Escritura, a través de la Biblia. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Séptima actitud para servir a Dios. Hay que tener una actitud de agrado a Dios. Yo estoy aquí para agradarle a una sola persona. ¿A quién? A Dios. Romanos 14:18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Fíjense que durante toda la vida nosotros buscamos agradar a las personas. Desde niño hacemos piruetas para que las personas se agraden de nosotros. Y durante toda la vida estamos en ese juego, buscando a quién agradar. Es más, intentamos agradarnos a nosotros mismos. Pero la Biblia dice que la clave es agradar a Dios con todo lo que soy y con todo lo que hago. Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Para poder ser siervo de Cristo, hay que agradar a Cristo. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y Hebreos capítulo 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí hay tres cosas: servir a Cristo para agradarle, obedecer lo que Cristo nos manda, lo que Dios nos manda en cuanto a la obediencia a los padres, y de ayudarnos mutuamente. Así es como se agrada. Hay muchos otros versículos que habla de agradar, pero estos están allí para reforzar el concepto. Para servir se necesita una actitud de diligencia. Diligencia. Vamos a leer el versículo. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y ahora cantémoslo. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, en lo que requiere diligencia, no perezosos, no perezosos, no perezosos. Eso no le estoy diciendo a ustedes, ¿no?
Dios dice que para poder servirle a Él se necesita ser diligente. Y es interesante que Dios pone a la hormiga como ejemplo de diligencia. Perdón, un momentico. Pasó algo ahí. Diligencia. Vamos a leer el versículo. Miren lo que dice. Proverbios 6, 6 al 8. Dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su alimento. Óigame, la hormiga no necesita que la presionen para trabajar. La hormiga no necesita que le den órdenes. La hormiga tiene las pilas puestas todo el tiempo y trabaja de manera continua. Es asombroso cuando miramos el mundo de las hormigas, ¿no? La diligencia nos ayuda para trabajar aún en equipo. Diligencia es hacer las cosas que Dios nos ordena en el menor tiempo posible. Ahí no hay espacio como para ya voy. O una expresión muy común entre nosotros. Pere. Pero vaya a tal cosa. Pere. Ahí no hay espacio para pere. O es que está muy afanado. No hay espacio para eso. La diligencia indica hacer las cosas en el menor tiempo posible, pero con eficiencia. Con eficiencia. Y la Biblia dice que quien es diligente prospera. Prospera. Quien es diligente prospera. Quien es perezoso va a tener necesidad siempre, dice la Escritura. Eso dice la Escritura. Una novena actitud para ser siervo de Dios es misericordia. Hablábamos de este pasaje. Dice Mateo 18, ¿me acompañan? Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Bueno, recuerden cuál es el contexto. Resulta que el Señor Jesús, enseñándonos este principio, dijo que había un señor que tenía grandes cantidades de cosas y las entregó a otros para que las administraran. Luego entonces llegó a uno y le dijo: bueno, dame cuenta de lo que te entregué, de tu servicio, de tu mayordomía. Entonces este había despilfarrado las cosas y había mal administrado. Ay, Señor, le suplicó, le lloró. Y él dijo: bueno, listo, vaya y arregle su problema de administración y me entregue las cuentas. Para arreglar su problema, entonces fue a otra persona que le había entregado parte de los recursos que eran del otro, y entonces lo tomó por el cuello y comenzó a ahogarlo, lo metió a la cárcel y le hizo lo que el otro no le hizo. Entonces cuando el amo, el Señor de todos, se dio cuenta, ¿qué hizo? Lo llamó y lo mandó a meter a la cárcel, a él, a su familia, hasta que no le pagara el último centavo de lo que le pertenecía. ¿Por qué? Porque no tuvo misericordia. Porque no tuvo misericordia. ¿Cuál es el principio aquí? Todos somos siervos. Todos estamos en la misma condición. Ninguno de nosotros es Señor, excepto Dios. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Así que un principio que nos debe dirigir a nosotros en el trato a los demás es tener misericordia. ¿Por qué? Dos cosas. Santiago 2:13 dice, leamos juntos: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Me da temor cuando veo a algunos hermanos a veces que les hace falta misericordia en el trato con sus otros hermanos.
¿Y sabe por qué me da temor? Porque este versículo es una realidad. Si yo no soy misericordioso con mi hermano, Dios me va a enseñar que debo serlo. ¿Y saben ustedes que será costoso? Será doloroso. Y Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Así dice Dios. Mi misericordia hacia otros debe ser la misma que Dios ha aplicado hacia mí. Si Dios ha tenido misericordia conmigo, ¿yo por qué no lo voy a tener? Y hay otro principio para servir a Dios. Es el de la amabilidad. Leamos todo junto. Dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Qué es eso de la amabilidad? Simple y llanamente, la amabilidad es el buen trato a los demás. Tratar de manera afectiva a los demás, de manera suave. ¿Saben ustedes, hermanos, que nosotros nos hemos dejado corromper por la cultura en la cual vivimos? Nosotros vivimos en una cultura dura, en una cultura hiriente. Alguien va a hablarme y entonces le contestamos, ¿qué pasó? El niño comienza a decir algunas cosas por allá y el papá, la mamá o la mamá le dice, le pega el grito allá, ¡calle jeta! Eso hace parte de la cultura nuestra, pero no hace parte del principio de Dios para tratarnos a nosotros. Sepa que cuando usted reemplaza a Dios por la cultura o por lo que ha aprendido, está violando los principios divinos y no agrada a Dios. Su actitud debe ser de siervo. A veces creemos que tengo el derecho, como es mi esposa, entonces yo tengo el derecho de, como es mi hijo, yo tengo el derecho, como es el marido, yo tengo el derecho, como es el amigo, yo tengo el derecho. ¿Y Dios aquí qué juega? ¿Qué papel juega Dios aquí? Si no nos ha dado Él el derecho de tratarnos así. Y por esa razón las relaciones de nosotros se vuelven duras, hirientes. Pues Dios nos ordena que debemos ser amables. Dice, porque el siervo del Señor debe ser amable. ¿Y somos siervos? Uy, hermano, yo quiero oír el amén del principio. ¿Somos siervos? Ah, ese sí, ese sí. Somos siervos. Y por último, hermanos, para servir al Señor se necesita amor. Leamos juntos, del último versículo dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Para servir a Dios se necesita amarlo, y amarlo con todas las fuerzas, con todo el corazón, con toda el alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro ser. Bien, hermanos, hemos llegado al final. Recuerda que somos, bueno, voy a preguntar otra vez, ¿somos siervos? Ah, bueno. No somos señores, hermanos. El Señor está arriba. Los siervos están abajo. ¿El Señor dónde está? Allá arriba. ¿Y los siervos? Por esa razón, hay un solo Señor, que es Dios. La actitud que determine frente a Dios, frente a las demás personas, va a determinar tu participación en la obra de Dios, pero también tu trato hacia las demás personas. Si crees que eres Señor de las personas, entonces lo vas a tratar duro, fuerte, porque tienes el derecho. Pero si crees que eres siervo, entonces tratarás a las personas como debe ser. Hay 11 actitudes de los siervos de Dios. La primera, humildad. La segunda, sumisión. La tercera, obediencia. La cuarta, servicio. La quinta, buena voluntad. La sexta, ¿cómo?
Conocimiento de Dios, porque si no conoces a quien sirves, entonces estás sirviendo a quien no conoces. Muy bien. ¿Qué más sigue? Agrado a Dios. Muy bien. D. Diligencia. M. Misericordia. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. A. Amabilidad. Y por último, amor. Vamos a orar. Vamos a pedir a mi hermano Hernando que tenga la bondad de orar al Señor.